Bienvenidos a una nueva serie de Content Therapy con un invitado muy especial a quien yo admiro mucho. Y hoy empezamos una nueva serie orientada principalmente al tema de inteligencia artificial. Muchos de ustedes que tuvieron la posibilidad de ver los capítulos anteriores, hablamos de mercadeo, hablamos de la vida, hablamos del fracaso. Y en esta nueva serie de nuevos capítulos, pues lo que quiero indiscutiblemente es orientarme a temas de inteligencia artificial. Sobra aclarar las razones de esto, pero pues quiero empezar dándole el paso a Giovanni Estela, que es nuestro invitado de hoy, a quien quiero agradecerle infinitamente que haya aceptado esta invitación. Y bueno, Giovanni, ¿por qué no le cuentas a la audiencia de Content Therapy quién es Giovanni Estela? Bueno, muchas gracias por la invitación, porque la verdad estoy muy contento de estar acá, la admiración es mutua, siempre ha sido, y nada, un placer acompañarnos. ¿Quién es Giovanni Stella? Giovanni Stella es un italiano que vive hace 10 años en Colombia, en Bogotá. Hoy en día me estoy dedicando completamente a temas de inteligencia artificial, con dos emprendimientos, uno que se llama Glykes, que es una consultora de inteligencia artificial, y el otro se llama Ya con Canas, y es una iniciativa de educación, divulgación, digamos, de inteligencia artificial, para ayudar a personas de más de 40 años a aprender a usar inteligencia artificial. Fui por 10 años el gerente general de Google para Colombia, Centroamérica y Caribe. Soy profesor del GSB, de la Universidad de Rosario. Soy también conciliario de la Universidad de Rosario por algunas razones. ¿Sí? Estoy trabajando con varias universidades aquí en Bogotá en este momento. Soy mentor de Endeavor. Estoy, digamos, muy metido en todo el mundo tech y de emprendedores, pero sobre todo muy metido en este tema de inteligencia artificial que me parece increíble. Me parece que estamos viviendo lo que ya vivimos hace 20 años, 25 años con digital. Me parece que lo estamos viviendo otra vez, pero más acelerado y más grande. Giovanni, tú dijiste y pues como se darán cuenta, Giovanni tiene mucha experiencia en el mundo digital. Cuando tú sales de Google, dices, ¿qué me pongo a hacer? ¿Por qué salieron esas dos ideas? Porque, bueno, yo salgo de Google por una reorganización de la compañía. Entonces, digamos, no fue planificado, Sí. no fue programado. Sí, yo ya contaba con la idea, o tenía la idea de emprender, pero siempre la veía como una cosa que en algún día, porque pues renunciar al sueldo, a las acciones, a todo ese paquete corporativo no es fácil. Entonces siempre lo veía como algo que algún día iba a pasar. Entonces cuando llega esta reorganización y me dicen que nada, pues, que están eliminando mi posición, tuve que pensar muy rápido, o quise pensar muy rápidamente qué hacer. Por un lado, digamos, empecé a buscar trabajo tradicional, corporativo, y en paralelo empecé a decir, ya que pasó y ya que el miedo de que te sacaran del trabajo, que era un miedo que uno tiene, pues, que yo tenía, ¿no? Que pudiera pasar eso algún día, el momento que eso ya pasa, empecé a decir, ¿será que aprovecho este momento para empezar a aprender? Y ahí decidí enfocarme en inteligencia artificial porque en Google inteligencia artificial es algo que, digamos, se habla todos los días desde hace casi 10 años. Y entonces, o sea, yo sentía y sabía que tenía ya en ese momento un entendimiento más profundo, no técnico, pero más, digamos, de los conceptos, de las implicaciones, etcétera, más profundo de la persona del común, digamos. Y también porque es algo que me interesa, genuinamente me parece increíble, me parece el futuro, me parece el presente, me parece que va a cambiar todo y me parece que para armar un negocio es donde uno tiene que estar hoy en día. Y empecé a meterme en proyectos. Entonces, uno lo lancé yo solito, que es el de Ya con Canas, y el otro, Glykes, un día, justo pocas semanas después de salir de Google,
me llega un WhatsApp y era un ex compañero mío de Google Argentina que me dice, ¿te gustaría sumarte a Glides? Que en ese momento pues existía, pero digamos, era más una idea que otra cosa. O sea, era algo que él estaba haciendo, pero en Colombia, por ejemplo, no había nada de Glides. Y me sonó por los perfiles de los dos socios y también por esa idea de empezar a asesorar compañías y líderes en temas de inteligencia artificial y hacer esa traducción o ese puente entre el negocio y la complejidad, digamos, de la tecnología. O sea, tienes iaconcanas.com. Iaconcanas y .com, sí. Y que esa es son más B2C, o sea, hago workshops, talleres, generalmente una vez al mes, para consumidor presenciales final. Para consumidor final. Este fin de semana hice 2 aquí en Bogotá. A veces hago cosas gratuitas online. Okay. Hace poco hice, por ejemplo, uno para Claude, para enseñarle a la gente one-on-one de Claude. Mientras que con Glides hacemos cosas corporativas. Y la verdad, en este momento lo que más nos están buscando es formación sobre inteligencia artificial. Okay, para las empresas. Para las empresas. Okay. Entonces, cursos para directivos, cursos para managers, cursos para empleados, todos para aprender a usar inteligencia artificial. Ok. Bueno, entonces ya saben que pueden encontrar a Giovanni, claramente lo pueden encontrar en LinkedIn y pues ya entienden un poco por qué es mi invitado del día de hoy. Bueno, entremos en materia, Giovanni. Vamos. Sí, con esta experiencia que has tenido ahora a nivel corporativo, sí, y tú te sientas enfrente al CEO de una compañía, al vicepresidente de mercadeo, a un cargo directivo dentro de una compañía, hoy, ¿qué le dirías? ¿Cuáles son, en tu opinión, los 3 pasos que le sugieres a esa compañía para que empiece a experimentar en temas de IA? Claramente no estamos hablando en esto y quiero aclararlo, no es como utilizar ChatGPT porque pues creo que de eso no se trata, sino si te dicen, hey, estoy preocupado por todo lo que está pasando con la IA, ¿cuáles en tu opinión serían 3 pasos que tú le sugerirías Buenísimo. Para que empiecen a experimentar? Tienen que pasar algunas cosas y tienen que pasar en paralelo. Si se quiere implementar de verdad inteligencia artificial, no solo los modelos tradicionales, sino también la generativa. Entonces, hacer que los empleados aprendan a usar inteligencia artificial, se tiene que empezar por la formación. O sea, hay que incentivar la adopción a través de la formación, upskilling y reskilling de los empleados en herramientas de inteligencia artificial, que no quiere decir sentarse a explicar efectivamente cómo funciona ChatGPT, pero entender lo bueno, lo malo, para qué sirve, para qué no, de la inteligencia artificial. Okay. Esa es una cosa. Lo otro es encontrar unos champions, definir unos champions dentro de la organización, unas personas que se van a ocupar de, desde abajo, digamos, de la organización, incentivar y fomentar iniciativas para que más empleados se monten y sobre todo para que se encuentren los casos de uso concretos sobre los cuales después serán los pilotos. Pero los pilotos tienen que nacer... ¿Por qué no le explicas un poco a qué te refieres con Me refiero a que para que no sea simplemente una respuesta a una moda de tener que implementar inteligencia artificial porque todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, hacer que la implementación de inteligencia artificial tenga un impacto real, hay que buscar casos reales de uso que sirvan para mejorar algún proceso interno y que tengan un impacto real en el negocio, que le peguen alguna métrica, algún dolor que tiene la compañía. Puede ser bajar costos, incrementar eficiencias, incrementar ingresos, lo que sea. Pues hay miles de métricas, reducir tiempo de producción o tiempo que se necesita para realizar un determinado proceso, que indirectamente termina siendo una reducción de costos. O sea, pero lo importante es encontrar esos casos de uso. O sea, tú sugieres, primero dijiste la formación fundamental. Segundo,
Los Champions. Unos líderes, Sí. uno o dos líderes en la Sí. compañía, dependiendo del tamaño. Sí. Uno o dos líderes, o tres o cinco, los Sí, que dependiendo sean. del tamaño, Sí, pero dependiendo del tamaño. por equipo, por lo Sí. menos un líder por equipo Ok. que se ocupe de fomentar la adopción y se ocupe de encontrar los casos de uso, porque los casos de uso, o sea, los procesos donde puedes mejorar o donde puedes optimizar gracias a la inteligencia artificial, es difícil que los conozca el director o que Sí. los conozca el ejecutivo, porque el ejecutivo está muy lejos del día a día. Y donde realmente puedes empezar a optimizar procesos, etcétera, está muy cerca de lo que hace la gente en el día a día. Entonces es fundamental que se monten los empleados, digamos, que no son ejecutivos y que ellos sean quienes, después de haber entendido cómo funciona y cómo sacarle provecho a la inteligencia artificial, puedan decir literalmente, hacer la conexión, decir, este proceso, entonces, ¿por qué no intentamos optimizarlo con inteligencia artificial? Ok. O sea, por eso para ti es tan importante empezar desde la formación para Sí. que ellos entiendan Sí. qué es un agente, cómo Sí, funcionan los tal cual. agentes, todo. Y esto es importante, es muy importante entender el tema de los agentes. Yo siempre le digo a la gente que las organizaciones no han entendido la importancia del concepto de los agentes de IA. Y finalmente, por eso entonces Giovanni está diciendo, venga, hay que primero enseñarle a la organización, después los champions, después de esos champions busquen procesos que creen que se pueden optimizar y después de eso, ¿qué sugeriría? No, y de eso, una vez que se identifican los procesos, ahí hay que priorizar de todos los casos que salen, que aparecen, se escogen los casos que se estima tengan el mayor impacto posible en el negocio y que sean quizás menos complejos de implementar. Y con eso ya se puede lanzar un piloto con unas métricas claras, del cual se hará una medición clara, porque eso es fundamental también. Algo que está pasando mucho en este momento es que muchas compañías lanzan pilotos y proyectos de inteligencia artificial sin tener claro para qué o qué van a optimizar o qué quieren lograr con eso. Sí. Entonces se automatiza por automatizar y entonces después el piloto no tiene ningún impacto real y eso termina generando frustración y desgaste de recursos, básicamente. Entonces, para evitar eso, hay que definir muy bien las métricas, empezar ese proceso de medición y ya una vez que tienes resultados y tienes datos y ves si efectivamente sí y cómo el piloto está funcionando, puedes pensar de empezar a escalarlo. Y eso, cuando uno lo cuenta así, parece que puede ser un proceso muy largo. En realidad, tema de formación, identificar champions, identificar casos de uso, no tiene por qué ser una cosa muy larga, puede ser algo que en 2-3 meses uno saca adelante. Pero tiene que hacerse con criterio, no puede ser simplemente decirle a alguien en la compañía tú métete a implementar inteligencia artificial, porque eso no es. Entonces, de ahí me surge una inquietud, tú que lo acabas de decir. Lo que has visto o que has tenido la oportunidad de experimentar con algunas, ¿en dónde falla, en dónde encuentras que se han presentado las fallas en implementación? Y eso es bueno también que la gente lo sepa. Las fallas de implementación pueden pasar en muchos lados. Depende del proyecto, depende de la tecnología, depende de si se está haciendo un piloto de inteligencia artificial generativa o si se está haciendo un agente o un modelo ya más de data tradicional. Porque si estamos hablando de machine learning y data tradicional, generalmente son proyectos mucho más complejos en donde se necesita una estructura de datos mucho más robusta, se necesita preparar la data, limpiar la data, asegurarse que la data sea trabajable, digamos, y eso generalmente sí puede volverse fácilmente un proyecto mucho más largo en tiempo, ¿no? Si es un proyecto de inteligencia artificial generativa, puede fallar de diferentes maneras. Las compañías están implementando inteligencia artificial sin tener unas reglas internas de governance de inteligencia artificial, de manejo de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que cada uno se lanza a aprender a usar alguna herramienta, entonces hay el que se vuelve más especialista de N8N, y integraciones con, no sé, con OpenAI. Y después hay otro que se vuelve más especialista en Make y en Claude, o que hace todo a través de Claude Code.
eso tarde o temprano va a terminar siendo un caos desde la perspectiva de una compañía, porque termina siendo que la implementación depende de la persona. Entonces tú haces una automatización cuyo mantenimiento y desarrollo siempre va a depender de una persona. Entonces, en el momento que se va esa persona, nadie sabe más cómo se hizo esa automatización y nadie puede meterle mano, y estás en una situación difícil que probablemente te va a exponer a un retrabajo. ¿Y cómo Entonces, solucionas eso? la solución de esto es trabajar en lo que se está llamando la gobernanza de inteligencia artificial, que es literalmente establecer el perímetro de la cancha de juego, de implementación de inteligencia artificial. Es decir, hacer una lista, por ejemplo, un listado de cuáles pueden ser las herramientas aceptadas dentro de la compañía y cuáles no. Entonces, por default, uno sabe que dentro de la compañía tal, si uno quiere trabajar en inteligencia artificial, tiene que usar una de estas 4 herramientas. Y para esas 4 herramientas se crean y se escriben unos procesos que sirvan después también para documentar los desarrollos, para documentar las implementaciones, para asegurarse que después la implementación no dependa solamente de una persona. Y reglas que permitan también definir hasta dónde la compañía quiere dar libertad y autonomía a sus empleados de experimentar con inteligencia artificial y dónde no. Algo que está pasando mucho hoy en día es una cosa que se llama Shadow AI, que es gente como nosotros, empleados, que en su casa, en su tiempo libre, usa ya varias herramientas de inteligencia artificial con sus cuentas personales a escondida del departamento de IT de la compañía, y tarde o temprano pues se generarán situaciones que pueden comprometer, por ejemplo, la privacidad de la data de la compañía o la seguridad de la data de la compañía. Ahí la línea entre la separación, ¿no?, entre corporativo y personal se va a confundir cada vez más. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Estableciendo unas reglas, definiendo hasta dónde vas a permitir que se use, que se experimente y dónde no. Por eso para mí es importante que las compañías, para mí no es útil que las compañías tomen una postura de bloquear todo, por ejemplo. No es útil porque no lo van a poder hacer. O sea, quizás sí van a limitar por un tiempo que se hagan determinadas cosas, pero pues sus empleados en sus casas van a estar haciendo de todo. Claro. Entonces, para mí lo mejor es que una compañía haga el esfuerzo de entender y definir, establecer cuáles son las herramientas que sí se pueden hacer, en qué contexto, y ahí den libertad a los empleados de experimentar incluso en el ambiente corporativo con procesos, con automatizaciones, pero digamos dentro de un entorno un poquito más controlado. Giovanni, es que me estás acordando de un caso, y es, mi hermana trabaja para una agencia famosa en el mundo. Ella es la Chief Creative Officer. Ajá. Y lo que me contó es que prácticamente les tienen restringido, y sentaron a sus empleados y les dijeron, hey, no pueden utilizar estas y estas y estas plataformas por los riesgos que hay al utilizarlas de que se filtre información confidencial de los clientes con los cuales trabajan, que es muy parecido a lo que tú implícitamente estás diciendo. Pero entonces ahí te cambio la pregunta. Si tú te sientas con el CEO de una compañía o cualquiera de las personas y te preguntan, ¿tú con cuál herramienta sugieres que cualquier compañía empiece, teniendo en cuenta los análisis que me imagino que has hecho, que tiene los mejores niveles de privacidad que hay en el mercado? Porque esto está finalmente relacionado con la privacidad y el manejo de la información. Y el manejo de la información, seguramente. La respuesta no es tan sencilla, en el sentido que desde la perspectiva de manejo de seguridad, Microsoft sigue siendo una opción obviamente muy segura. El problema es que Copilot sí es una herramienta útil. Para mí es una herramienta que, en ausencia de otras herramientas habilitadas, pues es mejor tener Copilot a no tener nada. Sí. Pudiendo escoger Gemini o OpenAI Enterprise, y ahora últimamente Claude,
son herramientas desde la perspectiva de inteligencia artificial que son superiores. Gemini tiene la ventaja, obviamente, de la integración con toda la suite de Google, que se ha vuelto muy segura y que pues, es una excelente opción también para grandes compañías, pero sobre todo tiene la ventaja de, aparte que tiene modelos que se pueden customizar de inteligencia artificial, pero también tiene una herramienta para los empleados muy segura que se llama Notebook LM, que es buenísima para manejo y gestión de proyectos, por ejemplo. Entonces, yo si pudiera, en mi mundo ideal, si yo pudiera escoger, yo trabajaría con Gemini por tener acceso al mundo de Google y a Notebook LM y con Claude. O sea, trabajarías con esas dos Sí. y eso es lo que hoy en día recomiendas. Sí. Y lo que hago yo también. Ojo, yo no soy una corporación Sí. en este momento, Sí. pero sí es lo que recomiendo porque son soluciones que son muy sólidas, muy buenas. Yo lo único que recomendaría es, porque me está pasando mucho de ver a muchas empresas que están configuradas así, de no quedarse solamente con Copilot como la única herramienta de inteligencia artificial, porque ahí te quedas corto de recibir todos los beneficios que tiene la inteligencia artificial hoy en día. O sea, es decir, Copilot sí te puede servir para hacer algunas cosas e incluso puedes crear agentes dentro de Copilot, que es muy útil, pero cuando tú, no sé, accedes a la versión paga de Claude, hoy en día estás en otro mundo. Sí. Estás en otro mundo. Yo te cuento, yo dejé de utilizar ChatGPT y hoy utilizo Gemini porque me parece que Gemini es increíble. Sí, es buenísimo. Sí, o sea, pero entonces tú hoy en día le recomiendas a la gente empiece con Gemini y con la suite de productos de Google y también utilice Cloud. Es que Cloud te permite hacer, hoy en día permite hacer unas cosas que son muy únicas. O sea, Sí. tu Cloud hoy en día lo puedes instalar en tu terminal, pero también tiene una extensión en Chrome, por ejemplo, si tienes la versión paga, puedes instalar una extensión en Chrome que después te permite tener un agente que en el navegador te puede hacer lo que tú quieras. Sí. Entonces terminas teniendo una herramienta que es muy poderosa. Incluso puedes poner a trabajar a Claude desde Chrome con Gemini. Entonces le dices, métete a Gemini y hazme una investigación, una búsqueda. Es algo que los demás no tienen. Ok. Eso no lo he hecho, por ejemplo. Sí, es impresionante. Y yo he hecho un intento, no sé, yo tengo un newsletter. Un episodio de newsletter se lo hice hacer todo a Claude desde Chrome, Sí. desde la extensión. Hizo una investigación, se metió a mi Substack, cargó el artículo y lo posteó, lo hizo todo. Y son cosas que, ojo, no estoy recomendando que a uno a nivel de enterprise tenga que hacer esas cosas porque pues, hay un riesgo también de manejo de data, de privacidad, etc. Pero a lo que voy es, lo que permite hacer hoy en día esa tecnología es muy superior a lo que puedes hacer con Copilot. ¿Ya has probado Antigravity? Sí, he probado Antigravity y me parece buenísimo. Violento, ¿no? Sí, parece buenísimo. Antigravity es La de Google. Es la plataforma de Google que desarrollaron, que yo como lo puedo interpretar es tener un ingeniero de sistemas al lado, donde uno le dice qué quiere que ese ingeniero de sistemas haga y ese ingeniero de sistemas se lo hace a uno. Yo llevo varios meses trabajando en el desarrollo de una plataforma. Yo no soy ingeniero de sistemas. Siempre me gustó la programación y cuando conocí Antigravity dije, voy a intentar. Entonces le dije, quiero que me hagas una aplicación que haga esto. Entonces me hizo la aplicación. Y dije, ya me la hizo. En cuestión de un minuto. Y ahí entonces pasé, y me hiciste ¿por qué no me haces esto? Sí. Y ya vengo haciendo una aplicación que llevo 3 meses haciéndola, que en mis ratos libres le dedico tiempo para ir mejorándola. Y es una cosa impresionante. No, es una cosa de locos. Impresionante. Sí. Pero entonces tú le dirías a la gente, trabaje con ChatGPT en su versión Enterprise. Depende del tamaño de la compañía y depende de qué tiene que hacer. La ventaja de ChatGPT es que de momento sigue siendo, en muchas cosas, sigue siendo una herramienta excelente, tiene los GPTs, por ejemplo, la ventaja de los GPTs es importante porque hay mucha gente muchas compañías no necesitan en este momento mucho más que eso. Sí. Y tal vez sí necesitan empleados que estén usando GPTs. Entonces, en ese sentido, ChatGPT Enterprise puede ser muy bueno. Gemini tiene los GEMS,
que también son, y tiene la integración con, pues, tiene esos desarrollos que puedes hacer con Antigravity, con Google AI Studio, que son buenísimos, o si no, Claude, que tiene Claude Code, básicamente, con el cual puedes hacer desarrollo complejo. Bueno, Giovanni, yo sé que tú en Google trabajaste mucho desde el lado, hacia el lado pago. Sí, O sea, venta de ads, esa entonces, era tu vida total. era mi vida. Pero no podemos desconocer que esa venta de ads se ha visto afectada indiscutiblemente por el cambio en los patrones de búsqueda de los usuarios. Y cuando yo hablo de eso me refiero a que ya hoy la gente utiliza ChatGPT para buscar, la gente utiliza Gemini para buscar, la gente utiliza Google de otra forma diferente y viene la IA generativa que es la que contesta. ¿Qué crees que tiene que hacer una marca hoy para ser relevante en todas las Yo creo plataformas de búsqueda? que, yo creo que aunque haya perdido relevancia, tener un buen SEO sigue siendo importantísimo. Y saber hacer un buen SEO para que tus páginas puedan ser indexadas y encontradas, etcétera, sigue siendo muy importante. Y esas habilidades es importante tenerlas, y es mucho más fácil que una compañía que tiene y hace un buen SEO logre después hacer el puente también con los nuevos modelos de inteligencia artificial, que una compañía que lo hace de cero sin tener ningún tipo de SEO o ningún tipo de conocimiento de SEO. Obviamente después o sea, el tema de presencia en redes sociales se ha vuelto importantísimo, entonces hay que producir contenido y asegurarse que el contenido te permita pues, Un buen un posicionamiento. buen posicionamiento. Sí. Y eso lo- es difícil porque lo tienes que hacer across todas las En redes. todos O los sea, canales. claro, esa es la dificultad. Yo no había hablado con Giovanni nada de esto, quiero aclararles. Hay mucha gente que a mí me pregunta, hey, yo quiero aparecer en ChatGPT, yo quiero aparecer en Gemini, yo quiero aparecer en Perplexity. Perdón, y yo le contesto a todo el mundo, el SEO es fundamental. Es lo mismo que está diciendo en este momento Giovanni. Y con eso quiero aprovechar para contarles que estamos empezando un beta en We Are Content y estamos empezando un beta de una plataforma. Ustedes ya pueden entrar inclusive en la parte superior de We Are Content, donde lo que estamos haciendo es creando contenido hecho con IA, pero creamos toda una suite de agentes que crean el contenido de una forma increíble y ese contenido ya, inclusive los mismos modelos de inteligencia artificial nos están diciendo que el contenido es tan bueno que ellos mismos lo están dispuestos a indexarlo. Bueno, Giovanni, yo estuve hace unos meses yo he ido a unos eventos de una entidad que se llama el Marketing AI Institute. Y los que estuve ahora en octubre del año pasado, el tema de los agentes es el punto más importante en todo el ecosistema. Si, digamos que quiero contarles, ya hay casos de compañías que tenían equipos de 70 personas y esos equipos de 70 personas hoy tienen un líder, 5 o 6 cabezas y debajo básicamente ya no tienen gente, sino tienen agentes trabajando en tiempo completo, 24/7, que básicamente el costo fue el costo de desarrollo. Si nosotros nos fuéramos y el vicepresidente de operaciones de una compañía te dijera, oye Giovanni, ¿por dónde empiezo a aprender del tema de agentes y cómo puedo empezar a implementar agentes? ¿Qué le contestarías? Yo les diría que el tema de los agentes efectivamente es el futuro que ya es presente, Sí, que de- le mostraría literalmente la demo de cómo funciona un agente y para hacerles entender que cómo cambiará también el trabajo de los demás. Es decir, el trabajo en general tendrá que cambiar. Si la mayoría de las tareas automatizables las harán los agentes y las harán sin cansarse 24/7 mucho más rápido, con un volumen mucho mayor. El trabajo de uno dejará de ser hacer él mismo esas tareas automatizables y se volverá, como ya está empezando a hacer, revisar el producto, el output de los agentes, revisar el trabajo de los agentes, dar los inputs correctos a los agentes y coordinar el trabajo de múltiples agentes al tiempo.
Usar inteligencia artificial no es abrir ChatGPT y hacer pruebas. Obviamente eso es un Sí, medio de cómo lo usas. sí, pero eso no es un agente. El punto es, tú tienes que pensar, saber evaluar, pensar críticamente en el resultado, en lo que hizo la gente. Sí. Tú tienes que saber distinguir si la gente te produjo, como dicen, AI slop, o si te hizo un buen trabajo, o si hay Si la algún gente error. te dijo, ¿ella y qué? AI slop, ¿Y que qué es quiere? la basura de la AI. Ah, ok. Hay mucha gente que está delegando, peor error que puedes hacer en este momento es delegar tu pensamiento crítico a la inteligencia artificial. Es decir, ChatGPT me hago una investigación profunda con Gemini o con Claude o ChatGPT me produce un resultado así y digo, hago copy-paste porque seguro lo que me escribió está bien. Si eso tú lo traduces a agentes, puedes hacer exactamente lo mismo cada vez que un agente te produce un resultado o cada vez que tú das un input a un agente para que te produzca un resultado. Entonces, el trabajo y lo que realmente va a importar en los próximos años será la habilidad de las personas de analizar el contexto, pasárselo correctamente a la gente, lograr alinear diferentes agentes, varios agentes haciendo pedazos de trabajo y evaluar ese resultado. Yo si fuese un VP invertiría mucho en eso y por supuesto en pilotos reales de implementaciones reales. Bueno, yo creo que el mayor miedo que tenemos los seres humanos, y lo digo yo, es que los agentes van a terminar reemplazando gran parte del trabajo de los seres humanos. Yo siempre digo que yo creo que la humanidad no ha entendido lo que hay, la profundidad de lo que hay con la inteligencia artificial y la creación de esos agentes. Em, ¿Tú cuál crees que es el paso principal para reentrenar a el talento que tienen las organizaciones y para que ese talento pueda convivir con los agentes? Yo estoy de acuerdo con esa consideración y yo creo que el impacto y las implicaciones del impacto serán profundas y serán muy grandes. No creo que será inmediato, no creo que pasará en muy poco tiempo, pero creo que veremos unos cambios enormes, literalmente, en la composición de la sociedad. Yo creo que quienes están mayormente en riesgo hoy en día son las personas que se están quedando atrás porque no quieren actualizarse. O sea, los que están diciendo, a mí no me importa o me parece demasiado complejo o yo creo que esas personas sí están corriendo riesgo de verdad de ponerse solos en una situación de desventaja frente a todo el resto. Si yo estuviera en una compañía y tuviera que ayudar a mi gente a reentrenarse, una vez más, pasaría por la formación, pero también crearía unos incentivos duros en compensation, en performance. O sea, yo crearía así reglas que si tú no me demuestras que sabes construir un agente, vas a tener una mala nota de performance, te vas a tener que ir. Sí, Sí. sí. O sea, yo empezaría a hacer cosas drásticas porque creo que es la única forma. Yo lo que Sí. estoy viendo trabajando con muchas compañías cuando no hay un incentivo duro, fuerte y queda solo a las ganas de una persona de hacerlo o no. Veo que muchas compañías sí hacen un esfuerzo y te hacen la capacitación, etcétera, pero después no pasa nada. No No pasa pasa nada. nada porque la gente no tiene el incentivo para de verdad implementarlo. Entonces sí, creo que es fundamental. Pero tú dijiste ahorita, yo creo que nos vamos a demorar, pero tú no crees que, por ejemplo, una industria, por ejemplo, como la de los call centers, va a desaparecer, pero muy rápido. Yo no sé si muy rápido, yo creo que ya hoy en día están viviendo transformaciones Sí, radicales. Sí creo que o sea, sí creo que no van a tardar mucho tiempo, pero creo que, o sea, hay que ver también que es mucho poco tiempo. Yo creo que un caso como eso podemos hablar de un par de años, de una sí, ventana de van a tiempo. desaparecer. O sea, yo creo que los call centers O van a se tendrán desaparecer. de todas maneras completamente que reactualizar Sí, con total. agentes Y, conversacionales. Mira Adapta que hace con agentes sí, conversacionales. Hay mucha gente que hoy en día habla con agentes y no se da cuenta que está que hablando está con hablando agentes. con agentes, tal cual. Entonces yo creo que la industria de los call centers, y esos son Sí, millones son de millones de personas. millones de Claro, personas. claro, Sí, ahí
habrá que ver si no empezará a haber un movimiento político también para de alguna forma frenar o crear otras condiciones que protejan al final a la gente, porque pues ahí es donde se va a ver, se verá de verdad un impacto real y duro en personas, Total, pues, total. en la sociedad. Bueno, Giovanni, hay un tema que pues no podemos desconocer y es que la calidad de los datos que genera la IA depende de la calidad de los datos de entrada. Eh, ¿A qué me refiero? Una compañía, voy a poner una compañía de manufactura que produce, va inventándome, chocolates, N número de chocolates por minuto, puede llegar a optimizar sus procesos de producción Sí. precisamente para poder producir N veces la cantidad de chocolates que producía. Em, ¿Existe, de lo que tú has podido ver, existen algún tipo de ecosistemas en la nube hoy que cualquier compañía se pueda conectar para poder, digamos, entender la data, pulirla y que la IA de una u otra forma pueda tomar esa data para optimizar procesos? Hay varias plataformas de inteligencia artificial, digamos, consumer, que lo hacen. Con una búsqueda rápida se encuentran varias, tipo software as a service, básicamente, que te Sí, lo puro hacen. SaaS. Pero también una integración con inteligencia artificial, por ejemplo, desde Cloud Code con Python y con Excel, puedes igualmente lograr armarte unos sistemas que te permitan limpiar la data. O sea, Y si no, Cloud Code, Python y Excel sí. sumados O los sea, Cloud tres. Code te lo escribe Sí, en Python y después te permite hacer una una integración con Excel integración con para Excel. limpiar la Sí, data. sí, sí. Ok, Eso lo puedes hacer. Y si no, existen servicios dedicados, plataformas dedicadas que son software as a service. Entonces tú entras, pagas un fee para sí, pues, aprovechar, para usar el servicio y te limpian la data. Tú subes la data desorganizada y sucia, entre comillas, y ellos te arreglan. que lo arreglan Sí, de una forma simple. O sea, sí, eso también ya hay soluciones sí, 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 sí. muy buenas Sí, para sí. eso. Ok. Tú mencionaste hace un rato y dijiste, hey, yo llevo desde junio del año pasado metido con la Universidad de Chicago haciendo un programa. Ahí estoy viendo y es un programa del Chief AI Officer. Sí, buenísimo. ¿Sí? Sí. Em, en muchas empresas, el gerente general comete el gran error, en mi opinión, de delegar los temas de inteligencia artificial a las áreas de tecnología. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Que es muy cierto y estoy muy de acuerdo. O sea, la decisión de implementación de inteligencia artificial y de las políticas relativas a la implementación de inteligencia artificial para una compañía no pueden ser una decisión de tecnología. Tecnología debe ser un equipo consultado, por supuesto, obviamente, pero tecnología tiene una agenda diferente y tiene prioridades diferentes. Que no se caiga nada, que escale, que los servicios internamente funcionen, que los procesos internamente funcionen, que haya seguridad. Y parte de esto incluso va en contra a las ideas de innovación, de reinventar procesos que tiene la inteligencia artificial. Y además la inteligencia artificial es una tecnología y es una herramienta que va a impactar a las demás áreas de una compañía, a HR, De a todas, legal, a finanzas, a finanzas, de producto, a todo. Sí, ventas. Entonces, para mí, o sea, al final la función del Chief AI Officer, que es una función que por cierto sirve para compañías grandes, o sea, es decir, una pyme no necesita un Chief AI Officer o una empresa de medianas dimensiones. El Chief AI Officer juega justamente ese rol de reportarle al CEO, pero dándole una perspectiva diferente, estratégica, que incorpora el punto de vista, las necesidades, las oportunidades y las preocupaciones de las diferentes áreas, incluso tecnología, pero con un mayor grado de autonomía y de independencia. yo la verdad nunca había oído el cargo de Chief AI Officer. Hoy en día ya hay compañías que Sí. efectivamente Pues en en, Co- Estados Unidos hay muchas. en Colombia No, las has visto. En Colombia están, todavía no existe el cargo como tal, pero se están empezando a crear roles que conceptualmente Es lo mismo. son parecidos. Ok. Bueno, si tú le pudieras recomendar a un CEO de una organización delegar hoy mismo una agente, una herramienta de IA,
tú ya lo mencionaste, dijiste que eso depende, pero de lo que has vivido, de lo que te has dado cuenta, ¿cuál podría ser la primera cosa que cualquier compañía podría empezar a hacer ya mismo y delegársela a una gente? No sé si es muy compleja la pregunta que te hago, porque la pregunta puede ser muy simple, pero pues la respuesta puede ser, pero algo simple que tú te hayas dado cuenta y dijeras, venga, yo les garantizo que ustedes como empresa, si hacen esto con este cargo, podrían darse cuenta de los beneficios de utilizar los agentes. No, pues todas esas tareas que son automatizables, generación de reportes, generación de presentaciones, eh, pasar de eh, tomar notas de una reunión a generar un correo con los siguientes pasos y tal vez una presentación incluso sobre los siguientes pasos en cuestión de minutos. Son todos flujos que se pueden armar muy O sea, tú le en dirías, minutos. empiece por, Empiecen por tareas por tareas chiquitas que se chiquitas. pueden automatizar. Las reuniones automatícelas con plataformas, hay La toma miles. de notas de reuniones, el correo de Next Steps, resumir correos, hacer reportes, hacer investigaciones. Eh, Usar Perplexity para Deep Investigation, para Deep Research o Claude o Gemini. ¿Por qué dijiste Perplexity para Deep Investigations y Deep Research? ¿Por qué lo Porque mencionaste? Perplexity, no, porque, a ver, yo he hecho una prueba con mi newsletter, con IA con Canas, Sí, he hecho una prueba, he testeado diferentes herramientas, aparte de Deep Research sí. Investigation. A mí me parece que la mejor es Perplexity, porque Perplexity funciona como un agregador de buscadores al cual le metes encima, además, inteligencia artificial para que pueda interactuar contigo. Sí. Eh, pero entonces los resultados que te genera Perplexity son generalmente más robustos, más confiables, porque Perplexity te referencia fuentes, y en general, siendo que hace un trabajo de buscar en buscadores, alucina menos. Alucina también Perplexity, pero menos. Entonces, si yo tuviese que hacer un trabajo de investigación, empezaría por Perplexity. Si no puedo usar Perplexity, lo haría con Claude, porque la investigación profunda de Claude es buenísima, o con Gemini, con uno de esos tres. Pero entonces, por ejemplo, eso, yo recuerdo cuando preparábamos los planes anuales con Google. Entonces, siempre hay el comienzo del plan, que es una panorámica del mercado para entender, ¿no?, cómo estará moviendo el mercado. Eso era un trabajo que antes necesitaba un equipo básicamente de De investigación. investigación. Hoy en día te lo puedes hacer tú en 10 minutos con una búsqueda bien hecha, un prompt bien escrito en Perplexity o en Claude o en Gemini. Ese tipo de cosas son frutos bajitos que se pueden coger y que realmente pueden tener un impacto muy real en la productividad. Crear presentaciones. Hoy en día con Claude puedes crear una presentación directamente en Gamma dentro Claude solo con un prompt. Yo empezaría por cosas así, que son muy sencillas, pero que generan un impacto real en el día a día de las personas. En la medida que después la gente tenga más tiempo para pensar más y enfocarse en otro tipo de tarea, eso va a terminar siendo una ganancia. Además, cuando uno empieza a darse cuenta que entonces no necesita ya más dedicar 3 horas a crear una presentación porque la puede hacer con GAM en 5 minutos, ahí empieza a interesarse a trabajar más con inteligencia artificial y empieza a hacer conexiones encontrando más casos de uso y más procesos que se pueden automatizar. Bueno, fíjense, aquí Giovanni les acaba de dar un tip con lo cual ustedes podrían empezar. Pues Giovanni, creo que el tiempo se nos ha acabado. Aquí creo que nos podríamos quedar conversando un rato largo de otras cosas relacionadas con IA. Para los que quieran, ya saben que en LinkedIn encuentran a Giovanni Estela. Ojalá que lo contraten. Ya saben que Giovanni tiene mucha experiencia y está trabajando en temas de consultoría para las organizaciones. Y ya les dio todos los tips para que ustedes puedan empezar en este proceso que, como Giovanni lo mencionó empezando, es lo mismo que nos pasó cuando empezamos en el mundo digital hace 26, 27 años. Tenemos una gran oportunidad y de cada uno de nosotros depende aprovecharla. Yo soy un convencido que somos unos privilegiados por estar viviendo lo que estamos viviendo, porque va a ser la primera generación
que va a realmente experimentar temas de inteligencia artificial y mucho conocimiento detrás de esto. Entonces, de nuevo, Giovanni, mil gracias por habernos acompañado y a ustedes nos vemos en un próximo capítulo de Content Therapy. Recuerden, empezamos los nuevos capítulos alrededor de temas de inteligencia artificial. Un abrazo para todos y gracias. Muchas gracias.